Voy a orar antes de leer la Biblia para que Dios tome control. Padre bendito, gracias te damos porque nos da la oportunidad de estar en casa como tu pueblo, Padre. Y hoy, Señor, tenemos necesidad de ti, de tu palabra, ese aliento de vida que nos mantiene de pie. Y con esa confianza, Padre, que tú prometiste estar en medio de dos o tres que se reunieran en tu nombre, ahí estarías. Hoy estamos aquí, creyendo, Padre, que tu pueblo necesita tu guianza y que tu Espíritu está aquí presto para guiarnos a toda verdad y enseñarnos el camino a seguir. Bendice esta palabra y alcanza al necesitado. Si alguien necesita perdón, Señor, que hoy a través de tu palabra pueda alcanzar tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primero de Samuel 19, vamos a leer del versículo 18 en adelante. Dice: huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Rama, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron a morar en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí David está en Nayot en Rama. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David, los cuales vinieron una compañía de profetas que profetizaban, y Samuel que estaba ahí y los profetas. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron, y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Rama, y llegando al gran pozo que está en Secub, preguntó diciendo: ¿Dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí están en Nayot en Rama. Y fue a Nayot en Rama, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Rama. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Fíjense qué pasaje de la Biblia nos está narrando. Y hoy, hermano, vamos a ver una enseñanza que nos debería de ayudar a meditar cómo está nuestra relación con Dios. Porque muchas veces nos enfocamos más en ver la actitud de las personas que para nosotros son pecadores. Por ejemplo, si vemos a un borracho, a un drogadicto, o si vemos a un hermano incluso que miente o que adultera, uno, ¿qué es lo primero que viene? Ese es un pecador. Ese sí está totalmente alejado de Dios. Pero, hermano, hay un pecado dentro del pueblo de Dios que es el más destructivo, el que más nos aleja de Dios. Y ese pecado a veces lo pasamos tan desapercibidos que incluso lo normalizamos dentro de nosotros. No le digo, si vemos a alguien que adultera o que es que el hermano adulteró con fulana o fulano, ese sí está alejado. ¿Por qué? Porque es un pecado que para nosotros es escandaloso y lo consideramos grave delante de Dios. Pero algo, hermanos, si tú has leído detenidamente el libro de Samuel, ahí nos habla de los dos primeros reyes de Israel, los cuales los dos pecaron. Y uno de ellos, hermano, fue el que hizo más escándalo o más escandaloso en sus pecados, pero la Biblia nos dice que fue un hombre conforme al corazón de Jehová. Porque ese adulteró, eso anduvo haciendo atrocidades, mas sin embargo Dios dice que era un hombre conforme a su corazón. En cambio Saúl, si tú ves la historia, fue un hombre, hermano, que no cometió pecados escandalosos, que a donde Dios lo mandaba, Saúl iba y obedecía a Dios, pero a la manera que él creía. Y ese es el problema de muchos creyentes. Yo no puedo decir: no, yo voy a la iglesia, yo busco a Dios, yo oro a Dios, yo leo la Biblia, lo que Dios manda yo lo estoy haciendo. Pero eso será una verdad en tu vida. Si tú te preguntas cómo está tu relación con Dios, cómo está el mandamiento que Dios estableció, por ejemplo, allá en Mateo 28, Él le dijo a sus discípulos: toda potestad me he dado en los cielos y en la tierra, por tanto id y haced discípulos, enseñándole todas las cosas que yo os he mandado. ¿Cómo está tu discipulado? ¿A quién estás discipulando? ¿A quién estás hablando? Lo que Dios ha ordenado en tu vida. Hermano, uno puede decir: no, es que, hermano, tengo esto,
fue, pero dice la Biblia que cuando llegó allá, empezó a ver vacas gordas. Y digo, no, esas son buenas para la carne del rey. Vamos a llevarnos, no sé si exactamente la Biblia, estoy parafraseando lo que la Biblia dice. Entonces el rey dijo, bueno, vamos a perdonar en la vida, a lo mejor las ovejas, las vacas, e incluso al rey le perdonaron la vida. Y es lo que muchas veces el creyente hace actualmente. O sea, presentamos excusas, obedecemos a Dios, pero a nuestra manera. Y eso es lo que va, hermano, muchas veces el cristiano no entiende. Que a Dios no le interesa si tú le obedeces a medias. A Dios no le interesa si tú medio haces lo que Él quiere. Es lo que Él quiere, que seamos obedientes en todo lo que Él manda. Que si Él estableció reglas para nuestra vida, Él espera que se cumplan al pie de la letra, porque así como Saúl fue amado por Dios, capacitado por Dios para que ejerciera el mandamiento que Dios le había dado de gobernar y dirigir a su pueblo, tú y yo tenemos las mismas capacidades. Allá en Efesios y en la primera carta de Pedro, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo decían que todas las cosas que pertenecen a la piedad y a la vida cristiana, Dios ya nos los ha dado. En Efesios dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos bendijo con todas las bendiciones espirituales. O sea, todo lo que necesitamos para ejercer la obra de Dios, Dios nos lo entregó. Y aquí vemos en este pasaje que Samuel había sido llamado por Dios, pero al haber sido llamado por Dios, él empezó a descuidar su relación con Dios, y llegó un momento donde su corazón se empezó a inclinar o a llenar de celo contra David, y empezó a quererlo matar, empezó a quererlo destruir. Y dice la Biblia que Mical, la esposa de David, lo ayudó a huir, porque sabía que Saúl lo iba a matar. Entonces dice que cuando David huyó, pues, dice, vino y se presentó a donde estaba Samuel, y lo que hizo David y Samuel se fueron a morar a otra ciudad. Aquí nos deja una enseñanza la Biblia. Cuando tú y yo tenemos un problema, ¿a dónde debemos de huir? Donde está la presencia de Dios, donde se puede encontrar la presencia de Dios. David sabía que su vida estaba en peligro, y él lo primero que hizo, no dijo, yo voy a huir, pero no voy a ir al monte, voy a ir donde está la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, hermano, ahí hay cobertura, ahí hay libertad, ahí hay protección divina. El salmista decía que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces David dice que en la Biblia que él huyó a donde estaba Samuel, que era el profeta de Dios, que era el hombre que Dios usaba, hermanos, para traer la palabra. Porque si no leemos la Biblia, dice que en los tiempos de Samuel, lo que escaseaba en el pueblo de Israel era la palabra de Dios. Dios hablaba muy poco, porque el pueblo había caído en una decadencia espiritual tan grande que ya Dios casi no hablaba. Entonces el único que estaba profetizando en esa época era Samuel. Y David dijo, yo voy a ir ahí, porque allí, algo seguro, Dios me puede proteger. Y dice la Biblia que Samuel en esos tiempos levantó la escuela de profetas. ¿Qué es una escuela de profetas? Era donde Samuel, con su ejemplo, mostraba a aquellos jóvenes que querían consagrarse a Dios cómo deberían vivir para ser profetas de Dios. No es como hoy en día las escuelas de profetas que se popularizan por ahí en las colonias. Te enseñan, no, mira, así tienes que hablar, así tienes que, el otro dice cómo debes de vivir. Entonces hay escuelas de profetas modernas, hermano, que no enseñan que un profeta de Dios o un hombre de Dios es un estilo de vida diferente. Entonces Samuel empezó a presidir o a formar aquellas escuelas de profetas o aquellas comunidades de profetas. Y dice la Biblia que cuando Saúl se dio cuenta dónde estaba David, dijo, yo voy a ordenar que lo traigan. Agarró sus soldados, envió una comisión de soldados que trajeran a David. Pero ¿qué sucedió? Aquí lo leímos. Dice que cuando llegó aquel hombre o aquellos soldados, la Biblia aquí los llama mensajeros, llegaron donde estaba David, lo primero que hicieron por lo que sucedió en su vida fue empezaron a profetizar. David vuelve a enviar otro y otro. Los tres contingentes hicieron lo mismo, hermanos. Y eso, como digo, eso nos habla también a nuestra vida. Si David hubiera sido, si Saúl hubiera sido sensible a la voz de Dios, ¿qué es lo que Saúl se hubiera hecho? Él
1 Samuel 10, en el versículo 10, dice que sucedió lo mismo que sucedió en esta ocasión. Dice que cuando Saúl fue ungido como rey, Samuel le dijo todo lo que iba a acontecer. Y le dijo: mira, tú vas a llegar a tal lugar y yo quiero ver una comisión de profetas que van a venir a ti. Y cuando esos profetas vengan, después de que has sido ungido como rey, el Espíritu de Dios va a descender sobre ti y tú vas a profetizar. Si dice más o menos así la Biblia por ahí, 1 Samuel 10:10. Y cuando llegaron allá arrollados, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó de ellos. Aleluya. O sea, ahí vemos que cuando Saúl fue ungido por rey, ¿qué hizo Dios? Envió el Espíritu sobre Saúl. Y en esta ocasión, ya el Espíritu no estaba a favor de Saúl, estaba a favor de David. Entonces, si Saúl hubiera sido sensible a la voz de Dios, hermano, con el primer contingente de soldados que le envía, él hubiera entendido y él hubiera reaccionado: no, ahora el favor de Dios está a favor de David. Por lo tanto, yo debo de examinar mi vida. Pero él no lo hizo así, que hay muchos creyentes actualmente, que a veces, sin darnos cuenta, el favor de Dios se ha ido alejando de nuestra vida. Y tú puedes decir: hermano, pero si yo no robo, yo no miento, yo no adultero. Pero ¿cómo está tu corazón delante de Dios? Dice un pasaje de la Biblia, creo que es en Lucas 14, verso 11: al que se humilla, Dios lo exalta, y al que se exalta, Dios lo humilla. Creo que es en Lucas 14, verso 11, si no me mal recuerdo. Si alguien lo quiere leer, hermano, para no me equivocar. Aleluya. O sea, cada uno va a recibir lo que está haciendo. Si Saúl hubiera dado cuenta, el favor de Dios está a favor de mi hermano, él se hubiera humillado, hubiera reconocido. Y como le digo, eso sucede en el cristianismo. ¿Cuántos cristianos hoy actualmente creemos que el favor está de nuestro lado? Porque a veces hemos sido religiosos. Yo he comprendido, hermano, cuando alguien se acerca a la iglesia y habla de todas las cosas grandes que él está haciendo, para mí es una alerta. Porque si alguien: oh, hermano, es que yo esto, yo aquello, yo aquí, yo allá, eso me enseña, hermano, que esa persona está en soberbia o en rebeldía delante de Dios. Y tengo más esperanza en un borracho, en un drogadicto, en un rebelde a las cosas que nosotros consideramos buenas, que a este que se considera bueno a sí mismo. Y Saúl es lo que había perdido de vista. Él empezó a odiar a David sin ninguna razón, simple y sencillamente porque David tenía más popularidad, era más obediente a Dios, y eso le había generado envidia a él. Entonces él decidió: este lo voy a matar. Y le envió un contingente. Dice la Biblia que cuando los soldados llegan, ellos sintieron la presencia de Dios, empezaron a profetizar. Y cuando una persona se viene de Dios, hermano, esa persona es diferente. Pablo en una ocasión salió con la idea de matar cristianos, y en su trayecto dice la Biblia que se encuentra con una luz resplandeciente que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento dice que Saulo cayó de rodillas. Algunos predicadores dicen que cayó del caballo, no sé dónde lo sacaron, pero la Biblia dice que cayó de rodillas en tierra. Y ahí ese Saulo que perseguía cristianos, ahora era un preso de Dios que se olvidó de su proyecto de vida que tenía y le dijo: Señor, ¿quién eres y qué quieres que haga? Lo mismo que sucedió con estos soldados cuando llegan donde estaba David y los profetas que Samuel presidía o guiaba. En ese momento es que los soldados, ellos empezaron a profetizar y dijeron: bueno, el rey nos mandó con una misión, pero aquí hay algo más grande, que es la presencia de Dios. Y se olvidaron de lo que iban. Entonces Saúl envía a otro y a otro. Y por último dice: decide ir a él. Y cuando llega, sucede lo mismo. El Espíritu Santo lo toma, y no solo lo toma, sino que lo hace que
dice Daniel, que aunque Saúl era el rey, él se olvidó que por encima de toda autoridad siempre hay un ser supremo. Tú puedes ser profeta de Dios, puedes ser apóstol, puedes ser evangelista, puedes ser maestro, puedes ser diácono, puedes tener el título que tú quieras, puedes tener 20 años de creyente, puedes tener una iglesia de multitudes de personas, pero algo es seguro: por encima de ti siempre va a haber un rey y un señor al cual tú y tenemos que tener reverencia. Dice allá primero, perdón, en el libro de Daniel 2, ¿quién lo tiene ahí en la mano? 2:20 a 22. ¿Quién lo tiene ahí? Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las ciudades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él toda la luz. Aleluya. Y eso es lo que Saúl no entendió, que Dios estaba por encima. Como le dije hace ratito, si él hubiera sido sensible a la voz de Dios, de seguro con el primer contingente que envió, Saúl hubiera dicho: Dios no está de mi lado. Dios fue el que me puso como rey sobre Israel, y cuando él me puso, su Espíritu Santo me empujaba, me guiaba, me decía lo que tenía que hacer. Pero si se viera espiritual, la había llevado a que se considerara más poderoso de la tierra. Y ahí va, no, este David no se va a salir con la suya. Voy a ver los contingentes, si no puede, ahora yo voy mismo a traer. Y dice que cuando llega, lo primero que hace Dios, envía su Espíritu. Y al igual que al principio, empieza a profetizar. Pero ahora ya no para exaltarlo, sino para humillarlo. Porque si tú has leído detenidamente los versos que leímos, el verso 24 de 1 de Samuel, dice que Saúl se quitó su ropa, se desnudó delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esto es lo que hace nuestro Dios, como dice la palabra: Él humilla a quien Él quiere. Y ese es el problema, que muchos cristianos no entendemos, que no se trata de ser obedientes en ciertas áreas de nuestra vida, sino en todo lo que Dios manda. Examinar cómo está nuestro caminar cristiano, porque yo le digo, es fácil uno mantener una vida aparentemente buena. No voy a mentir porque soy cristiano, no voy a jugar porque soy cristiano, y está bien, porque eso manda Dios. Pero como te digo, ¿cómo estás en lo que no se nota? ¿Cómo estás en aquello que no estamos realizando conforme a lo que la palabra dice? Porque si nos examinamos, hermano, hay muchas áreas en nuestra vida que hemos descuidado delante de Dios, y podemos poner excusas, o como digo, no, hermano, eso era de la ley, era del Antiguo Testamento. Pero ¿qué dice la Biblia? Hay unos que dicen: no, hermano, el diezmo era del Antiguo Testamento. Pero ¿qué dice la Biblia? Por ejemplo, una iglesia que era mundana totalmente, que es la iglesia de Corintios. ¿Qué le dijo Pablo? En cuanto a la ofrenda para los santos, ¿cómo debería de ser? Pablo le dice a la iglesia de Corintios, que era una iglesia mundana, que ellos no sabían de diezmos, no sabían de ofrenda, no sabían nada. Le dijo: bueno, cada uno de como propuso en su corazón. Pero tienen que saber que el que siembra escasamente, generosamente también segará. Porque digo, era una iglesia mundana o carnal, o como le dice la Biblia, gentil. Ellos no sabían de ley, no sabían de primicias, no sabían de diezmo. Entonces Pablo les tiene que especificar así. Ya la iglesia judía, que es la iglesia de los hebreos, allá en Hebreos 7, Pablo les dice: miren, en la ley, los que recibían los diezmos eran los hijos de Leví, y ellos los recibían ahí, pero dice aquí uno mayor, haciéndose referencia a Jesús.
la conoces, solamente tú la conoces. Y lo que yo quiero es que no caigas en el engaño que cayó Saúl. Porque Saúl, te digo, él no era adúltero. Él no anduvo haciendo pecados escandalosos. El único pecado que la Biblia le señaló a David, ¿cuál fue? De rebeldía, ¿verdad? Y le dijo Dios a través de Samuel a Saúl: se complace más Dios en que le obedezca y no que en sacrificios. ¿Por qué? Porque así como adivinación es el pecado de rebeldía. Entonces ahí vemos que Saúl era un hombre casi íntegro, pero lo único que hacía era ser rebelde a la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos debería de llamar la atención como creyentes. ¿Cómo estamos? Porque podemos estar cumpliendo muchas áreas de nuestra vida. Y tú puedes parar el cuello y decir: hermano, es que yo soy íntegro delante de Dios. Pero si te empiezas a escarbar en aquellos pecados que casi nadie se da cuenta, que incluso los vemos como normales, no, y es que aquí está medio confuso, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y eso fue el problema de Saúl, que sin darse cuenta, su rebeldía lo llevó a que se alejara de la gracia de Dios. Y aún en ese pecado de rebeldía, Dios le sigue hablando. Dios le sigue alertando a Saúl. Le sigue diciendo: mira, mi gracia, mi poder, mi favor se está alejando de ti. Y por último, Dios viene y le vuelve a revelar que había la oportunidad de corregir su camino al enviar el Espíritu Santo y que volviera a organizar. A veces así es nuestro Dios. A veces Dios nos sigue hablando. ¿Y qué hace el ser humano? Nos endurecemos. No, es que yo creo que mejor voy a hacer esto. Mejor debo de echarle más ganas aquí. Y está bien, le puedes echar ganas. Pero recuerda algo: cuando no tenemos el favor de Dios, por mucho que te esfuerces, por muchas ganas que le pongas a la vida, no vas a salir adelante. Hay un salmo, no me recuerdo bien, pero si no mal me recuerdo, es el Salmo 127, los primeros dos versículos. Dios le hace una advertencia al pueblo de Israel, y él les decía que por demás es que pongas alarma en tu casa, pongas un perro guardián, tengas 5 o 6 sicarios para que te protejan. Eso no está haciendo la Biblia. Dice: de mal de ver a la guardia si Jehová no cuida la ciudad. Más o menos así dice su Biblia, ¿no? A ver, lean ahí Salmo 127, los primeros dos versículos. Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores, pues que sea su modo a su amado, daría Dios sueño. O sea, por demás tiene que le expliques todo si el favor de Dios no está de tu lado. Y eso es lo que Saúl perdió de vista. Israel tenía todo el ejército, tenía todos los elementos necesarios para derrotar a David, para llevarlo a la muerte. Pero lo que no se dio cuenta Saúl, que con David ya estaba el Señor. Que con David ya el Señor estaba peleando la batalla. Entonces es lo mismo que sucede en una vida cristiana. Hermanos, si tú no te das cuenta que a veces Dios empieza a alejar de ti, y no es porque Dios cambie de parecer, porque recuerda, Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Pero cuando uno empieza a ser rebelde a Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Dice en la Biblia: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Verdad que no? O sea, si yo soy rebelde a la voluntad de Dios, ¿cómo Dios va a ir conmigo? ¿Cómo Dios me va a ir protegiendo si yo hago lo que yo quiero, yo vivo como yo quiero y yo vivo mi cristianismo a mi manera? ¿Crees que Dios va a ir conmigo? ¿Crees que Dios va a decir: bueno, a esta lo voy a bendecir porque mira, le está echando ganas y quiere? Pues no, hermano, dice Dios, ese no. ¿Por qué? Porque se empieza a alejar tu corazón de la voluntad de Dios. Dios empieza a dejarlo solo, que fue lo que hizo con David, con Saúl. Y a pesar de que Saúl
vivía una vida recta, pero en rebeldía a Dios, no es lo que hizo que Dios lo fuera desechando. Al grado que ya en esta última vez que Saúl se encuentra con Dios o llega a la presencia de Dios, se llena del Espíritu Santo y él revela eso. Dice la Biblia que ahí Dios humilla a Saúl, lo despoja de sus vestiduras, demostrando que él es soberano y que él enaltece o engrandece al que él quiere y humilla al que él quiere. Otra cosa que vemos que nos debería de alertar, que cuando Dios habla a nuestro corazón, creo que es en Hebreos, dice la Biblia, que no endurezcamos nuestro corazón como los israelitas lo provocaron en el desierto. Dice en Hebreos, dice que si oyeres hoy el Espíritu de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. O sea que cuando Dios hable a tu vida, no te endurezcas. Y empieza a decir, no, es que yo puedo, es que yo sé, es que yo considero, o es que el profeta o el apóstol Romano dijo, ¿qué dice la Biblia? Porque no es lo que yo diga, yo siempre les he dicho. Yo les puedo decir una sarta de mentiras, pero para eso tienes la Biblia, para que seas tú quien te desengañe en lo que Dios tiene preparado para ti. Entonces dice en Hebreos que si oyéremos hoy su voz, no endurezcamos vuestro corazón. Creo que es en Hebreos 3, verso 7 por allá, si no mal me recuerdo. O sea, si tú oyes la voz de Dios, así como Saúl, que Dios le estaba hablando, Dios le estaba señalando que a su favor se estaba alejando de él, no te endurezcas, porque puede suceder algo. Dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcáis tus corazones, como la provocación en el día de la tribulación en el desierto, los necesitados, padres despojados, que vieron sus obras 40 años a causa del cual usted contra esa generación dirige siempre andan pagando con su corazón y no han conocido sus caminos, por tanto, él mi ira no estará en reposo. Aleluya. ¿Por qué no entró los israelitas? Porque a pesar de que Dios les hablaba, déjenlo desechar. ¿Por qué Saúl, hermano, fue desechado? Porque Dios le advirtió una y otra y otra. Pero él dijo, no, yo sé que soy el mejor rey, yo sé que estoy haciendo las cosas bien, es más, me siento cómodo. Ese es su problema. Cuando una persona oye la palabra de Dios, el Espíritu Santo te redarguye o te hace entender muchas cosas y no respondemos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Dice la Biblia que Dios, en 2 Tesalonicenses 2:10, que Dios envía un espíritu engañoso para que creamos la mentira y no la verdad. Cuando una persona empieza a endurecerse a la voz de Dios y yo le digo, no, es que pues yo me siento más o menos, yo creo que estoy bien, yo creo que el pueblo no es el que anda en pecado, porque eso es lo que Saúl decía, el pueblo es el que hizo esto, el pueblo hizo aquello. Cuando lo fácil es decir, yo no soy rebelde a la voz de Dios, yo estoy fallando a Dios, y humillarnos y arrepentirnos. Recuerda que Dios es amplio en perdonar. Cuando uno reconoce que está fallando a Dios, hermano, y hace un giro a su vida, hermano, Dios es bueno, perdona y su gracia cubre nuestras faltas. Pero si uno empieza a decir, no, es que los hermanos, es que la iglesia, es que las circunstancias, hermano, uno ya está diciendo, no quiero repetir. Todos los demás estaban menos. Y ese fue el problema de Saúl, que sin darse cuenta, Dios le está dando la oportunidad de que se arrepintiera, volviera y restableciera su relación con Dios. Él se rebeló. Porque le digo, en la primera, si él hubiera sido sensible, él hubiera dado la vuelta y hubiera dicho, no, yo estoy atentando contra el ungido de Dios. Yo estoy mal contra David. Porque si ¿qué era el mal que había hecho David? Nada. Simplemente defender al pueblo de Israel, exaltar el nombre de Dios. Y eso le había causado un disgusto a Saúl.
y le empieza a perseguir. Y Dios en su misericordia le da una señal, le da otra advertencia y otra advertencia, y por último lo humilla. Y él no crece. Y si tú has leído la historia, ¿cómo termina Saúl? Buscando a Dios. Buscó de todos los medios posibles, trajo el orín, trajo el tumí, trajo todo lo que había en aquellos tiempos para buscar a Dios. Y dice que no hubo respuesta de Dios. Y ese es el problema grande de la iglesia. Que a veces no nos damos cuenta que nuestro corazón está en rebeldía para con Dios. ¿Por qué? Porque a veces seguimos enseñanzas o ideas o creencias que para nosotros se acomodan, pero no para la enseñanza de Dios. Y cuando tú empiezas a establecer enseñanzas que se acomodan a tu vida, que no vienen de Dios, sin darte cuenta, la gracia y el favor de Dios se va a empezar a realizar. Y quizás no te vas a morir de la noche a la mañana, pero va a llegar el día donde tú vas a clamar a Dios: Señor, ¿y dónde está tu presencia? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estarás? Y es para que tú te des una idea en qué momento, en qué año o en qué época de tu vida empezaste a dejar tu relación con Dios. ¿No le digo, hermano? Yo he cometido errores, pero cuando he sentido que Dios me está hablando, empieza una batalla, porque la carne se jala para allá, pero el Espíritu dice: haz esto. Y le digo: no es fácil, porque tengo esposa, tengo hijos, tengo familia. La lógica y el sentimiento humano, hay que hacer esto. Pero la Biblia, ¿qué es lo que hace? Y le digo: estas son batallas que uno enfrenta, y yo creo que esas batallas, lo que más les recomiendo, que yo lo estoy aplicando en mi vida, es empezar a obedecer a Dios. No es fácil, pero créanme que va a valer la pena, porque vamos a llegar al día donde las cosas se pongan más difíciles, y ahí el único que nos puede ayudar es el Dios creador del universo. Porque así fue la vida de Saúl. Cuando se pusieron las cosas difíciles, que los ejércitos los empezaban a rodear, ¿qué es lo que hacía Saúl? Empezó a clamar a Dios, empezó a buscar a Dios desesperadamente, y Dios no respondió. Al grado que lo único que le costó, dijo: bueno, vayamos a buscar un adivino, a alguien que nos diga cuál va a ser el futuro. Y si ven la vida de Saúl, terminó consultando a los brujos, a los adivinos, cosa que Dios reprobaba rotundamente. Y te digo, a veces el cristianismo se enfoca más en los pecados más escandalosos. No, es que fulanita adulteró, fulanito pecó, mintió, robó o hizo otra cosa. Pero qué de aquellos pecaditos que para nosotros pasan, como dicen por ahí, a oscuros, sin sentirnos que estamos fallando a Dios. Porque bueno sería, hermano, que como cristianos una que otra vez al mes reseteáramos nuestra vida. ¿Cómo estoy en cuanto a lo que Dios ordena? Es verdad, hermano, que la salvación es por gracia, pero no por obras. Pero lo que dice la Biblia, que la fe sin obras está muerta. Porque yo conozco hermanos, y todavía ayer por la tarde por ahí iba a un evento en la placita: hermano, venga, porque vamos a hacer un evento para ganarnos para Cristo. Pero son personas que andan en una vida un poco fuera de lo que la Biblia enseña, pero con méritos humanos quieren tapar el pecado o el mal comportamiento que ellos tienen. Entonces hay gente que usa las obras para tapar el pecado, pero lo que yo estoy enfatizando es que la salvación es ciertamente por gracia, pero las obras son el reflejo de lo que yo soy. Si yo soy una nueva criatura, si soy un hijo de Dios, si el Señor es mi Señor, yo tengo que estar en obediencia a Él y preguntarle a Él: ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que quieres de mí? Como hizo Pablo. Pablo era un tremendo perseguidor de la iglesia, pero cuando se encuentra con Cristo, Él hizo dos preguntas: ¿quién eres y qué quieres que haga? Y al Señor le dijo: mira, yo soy Jesús, y lo que yo quiero es que vayas a tal ciudad, te metas en tal casa, y ahí se te va a decir. Fue lo primero que también, cuando Saúl fue lleno del Espíritu Santo, o ungido por rey, Samuel le dijo: Saúl, mira, tú ve a tal lugar
Biblia o el creador de este libro nos ordena. No lo que el pastor, no lo que el profeta, no lo que el evangelista crea. Porque recuerda, yo soy humano, pero este libro no es de interpretación privada. Es un libro que si tú empiezas a estudiar y como que no lo entiendes y te queda medio oscuro, vete de rodillas y dile: Señor, dame sabiduría. Y cuando tú empiezas a pedirle a Dios sabiduría, este libro se va a empezar a revelar. Y cuando este libro se empiece a revelar, en ocasiones vas a estar en desacuerdo con tu esposa, con tu esposo, con tu papá, con tu mamá, con tu hijo, por lo que este libro enseña que hay que hacer. Y yo te aconsejo que cuando este libro te diga lo que hay que hacer y lo obedezcas, te pegues a eso y verás que tu vida espiritual va a ser diferente. Va a ser diferente, porque así como Saúl persiguió a David, el mundo que no conoce a Dios nos puede perseguir a nosotros. Pero recuerda algo: si tú estás del lado del Señor de señores, de aquel que quita y pone reyes, de aquel que hace con los reyes más poderosos lo que él quiere, como Daniel, como nosotros en los tiempos de David, que llegó a considerarse el rey más poderoso, que la Biblia lo dice, que la cabeza de Nabucodonosor era, como el reino de Nabucodonosor, era como la cabeza de oro de la estatua, ¿verdad? Era el rey más puro, más poderoso, más grande que había. Y dice: más sin embargo, a ese rey más poderoso, Dios lo derribó. En Daniel 4 ustedes pueden leer la historia. Lo derribó a que fuera como una bestia del campo. Daniel 4, del versículo 24 al 34, está la historia ahí. Dios lo derribó a que se convirtiera en un animal. Entonces, si tú te pones del lado de Dios, hermano, no importa, tu esposo puede ser el lobo, tu esposa puede ser el cocodrilo del pantano, o la leona, como la quieras llamar. Tus papás pueden ser lo peor de la familia. Pero si tú estás del lado de Dios, Dios se va a encargar de que su poder esté a tu favor. Y así como David, ante un ejército acampe contra mí, no temeré, porque tú estás conmigo. Puedes tener a todo el mundo en tu contra, puedes estar todo el mundo apuntando los libres a tu cabeza, pero si Dios está contigo, va a haber un vallado. Va a haber la gracia de Dios operando a tu favor, y tú puedes decir: ¿quién me puede ayudar? Aquel que hizo los cielos y la tierra, ese está a tu lado. Es lo que Saúl no entendió y muchos cristianos no entienden. Que a veces empezamos a dejar el favor de Dios, no porque andemos en pecados escandalosos, sino porque andamos en rebelión a su voluntad. Y cuando empezamos a dejar que esa rebelión empiece a crecer, sin darnos cuenta, el favor de Dios en nuestro lado. Ponte de pie, vamos a orar. Padre bendito, Señor y Dios, gracias te damos en esta hermosa mañana que nos diste la oportunidad de estar en casa, Señor. Yo quise ser breve, Padre, para que tu iglesia y tu pueblo, Padre, entendiésemos que no basta solo con venir a la iglesia, no basta solo con portarnos bien los días que nosotros consideramos que son buenos, sino que es necesario una obediencia completa a toda tu palabra, una obediencia completa a todos tus mandamientos que has establecido, porque si queremos, Padre, que en estos tiempos que se están avecinando en nuestro mundo, en nuestro México, tiempos de anarquía, de violencia y de maldad, si queremos estar bien, Señor, es solamente cubriéndonos bajo tus alas, Padre. Sabemos que estamos viviendo esos tiempos donde tu palabra dice que el mundo sería una anarquía total, y eso lo estamos viviendo actualmente, Señor. Y queremos, Señor, estar de pie. Necesitamos obedecer a tu palabra. Te ruego, Padre, que esta palabra y este mensaje no se quede solamente limitado a lo que tu siervo y no te pudo expresar, sino que tu Espíritu Santo expanda el conocimiento de mis hermanos, y que cada uno examinemos con claridad cómo está nuestra relación contigo, cómo hemos vivido hasta hoy nuestro cristianismo, y como tu palabra dice, si nosotros estamos bien, que sigamos bien, que nos perfeccionemos aún más,
pero que si estamos mal, demos un giro a nuestra vida y volvamos a ti, Señor, como dice ahí en Isaías, que si nuestros pecados son rojos, que vendrán a ser como blanca lana, que eso depende de nosotros si queremos comer el bien de la vida o queremos desecharlo. Y hoy en esta mañana yo he predicado tu palabra de acuerdo a lo que tú has querido que escuchemos, para que hagamos un inventario de nuestra vida y examinemos nuestro caminar. Bendice ahora a tu pueblo, Padre, a esos hermanos y hermanas que han sido fieles a ti hasta hoy, Padre. Que seas tú abriéndoles puertas en todo lo que emprendan, y aquellos, Padre, que hoy están reconociendo su falta también, Señor, ten misericordia para con ellos. Así como lo has tenido para nosotros, ten también misericordia para cada uno de los que hoy estamos corrigiendo nuestro caminar. Hoy en esta mañana, Padre, te pido también por aquellas personas que han sido alcanzadas, que donde quiera que se encuentren, tú los hagas caminar, los levantes y los lleves al pleno conocimiento en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.